Entonces, si regresamos al gráfico anterior, ubíquense aquí, por ejemplo, ahí. Si esto es lo que describe por vía endovenosa, y describe este área bajo la curva, tengan la seguridad que por vía oral, el área bajo la curva, y lo han visto en esa secuencia que habíamos mostrado en unas láminas, no va a tener este pico, tiene menos, ¿o no? Ya, entonces es comparar ese área bajo la curva por vía oral con respecto a la dosis total, que es lo mismo decir área bajo la curva por vía endovenosa. Eso. Y a ver, vayamos a ir enfrentando algunas interrogantes. Dice, 2 fármacos A y B. Típica forma de preguntar. 2 fármacos A y B. Tienen un perfil farmacológico idéntico e igual biodisponibilidad. ¿Qué significa igual biodisponibilidad? Que el mismo porcentaje de los 2 fármacos va a llegar a circulación. ¿Ya? O sea, eso no va a interferir. La biodisponibilidad no se debe tomar en cuenta. Dice, el fármaco A se une a la albúmina, que es una proteína, en 98%. Mientras que el fármaco B se une 28%. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál se une más? El fármaco A. Podríamos ya ir adelantando. Entonces, el fármaco A que se une más tiene menos fracción libre. El fármaco B tiene más fracción libre. ¿Ya? La consecuencia más probable, dice, es que, a ver, vamos a la primera. B tenga una vida media más corta que A. ¿Podrá ser posible? ¿Qué dicen? Claro, porque B tiene poca unión a proteínas. Al tener poca unión a proteínas, se va a eliminar rápido. Y A, que tiene más unión a proteínas, va a permanecer más. Entonces, B, la posibilidad de que B tenga una vida media más corta que A es real. ¿Hay todas las anteriores? No. ¿Hay alguna combinación que dice A y B, B y C? Tampoco. ¿Marcarían o no? Por supuesto que sí. Acostúmbrese a eso. Van a ganar tiempo. ¿Ya? Y aquí hay otras cosas también. A ver, de repente nos sirve para practicar. Ya, solo por una situación de estar en clase. Dice, B se excrete más lentamente que A. ¿Qué opinan? ¿Cuál se excreta más lento? Claro, no es B la que se va a excretar más lento, más bien va a ser más rápido. ¿Por qué se va a excretar más rápido? Porque tiene poca unión a proteínas. ¿Ya? Entonces, fíjense. La siguiente dice, B se absorba más lentamente que A. ¿Qué tiene que ver la absorción? La absorción ya se dio antes. Ya estamos hablando aquí de biodisponibilidad. No tiene nada que ver. B presente un efecto menos intenso que A. Para eso tendríamos que ver potencia, tendríamos que ver otras cosas también. Y el otro dice, B se excreta igual que A. No pueden excretarse igual. Se excretarían igual si tendrían la misma unión a proteínas. Se excreta más rápido el que tiene menos unión. Y demora más el que más se une a proteínas. Entonces, miren, todo lo que hemos analizado, analizaríamos si es que tendríamos que ver alternativa por alternativa. Pero cuando encuentran una correcta, por eso les digo, marquen la correcta. ¿Ya? Marquen la correcta. Y ya no estén analizando las demás. Esta. Dice si la biodisponibilidad de un fármaco es del 75%. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A ver, elijan. Que el 75% del fármaco administrado accede a la circulación sistémica. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque miren, aquí hay otra que puede confundir. Dice que el 25% del fármaco es metabolizado en el hígado. Ya, por una circunstancia, esto pareciera que también puede ser cierto, ¿o no? O su complemento, por lo menos. Ya, pero aquí hay una cosa que hay que tener bien presente. Cuando les preguntan por definiciones, ustedes tienen que irse a la definición. Y la definición habla de fármaco que llega a la circulación. ¿No? Cuando ustedes ven biodisponibilidad, ¿qué cosa es? Porcentaje de fármaco que llega de forma inalterada a la circulación. Y si hay alguna alternativa que habla de esa definición, es esta de acá, la D, que dice que el 75% del fármaco administrado accede a circulación sistémica. La A podría ser cierto como fenómeno para esta misma situación, pero no cumple con la definición. ¿Se entiende? Ya. Esa es otra situación y que es muy real, ¿no? Y está bien, ¿ya? Claro, acá dice que hay un 25% perfecto que es metabolizado, sí, pero ¿quién nos asegura que sea solamente en el hígado? Si también hay otras zonas donde puede haber primer paso, está muy bien la participación del autor, ¿ya? Entonces, puede haber más de una circunstancia que nos indique que la alternativa correcta es la D.
Pero básicamente es, acuérdense de las definiciones. Cuando les preguntan por una definición, busquen la alternativa que hable de la definición. ¿Ya? Puede haber su complemento, puede haber algo parecido, pero tienen que buscar la definición. Muy bien. Esta. Dice la cantidad biodisponible de un fármaco. Está clarito eso, ¿no? ¿Qué cosa es la cantidad biodisponible? La fracción de dosis que llega inalterada a la circulación general. ¿No es cierto? Porque las otras, dice por ejemplo acá, la fracción de dosis que llega a la circulación general, es incompleto este concepto, ¿no? La fracción de dosis que llega está bien, pero con algo más. Y ese algo más está acá, la fracción de dosis que llega, pero inalterada a la circulación general. Fíjense, estas son preguntas de examen, todas las que estamos mostrando. ¿Ya? Entonces, es situación simplemente de recordar y tomarlo en cuenta, porque si viene una pregunta así, obviamente no la podemos desperdiciar. Esta pregunta que es aleccionadora, porque nos va a despejar otras dudas más. Quizá la pregunta es muy sencilla acá, pero hay otras cosas más que va a ser importante. Miren, dice, ¿está usted administrando por vía parenteral ranitidina a un paciente en dosis de 50 miligramos cada 8? Esa es la dosis habitual, ¿no es cierto? Conociendo que la biodisponibilidad de la ranitidina es de 50%, y hasta yo les quiero decir algo, si la pregunta lo dice y estamos en un examen de medicina, su biodisponibilidad tiene que ser 50%. No puede ser una cifra puesta al azar y así alegremente lo que se le haya ocurrido al que haya planteado la pregunta. No. Si hablas con nombre propio de algún fármaco, tienes que ponerle la característica real. Dice, ¿qué pauta le parece más apropiada cuando pueda administrar medicamento por vía oral para conseguir un efecto similar al que tenía la pauta parenteral? Bueno, por pauta parenteral le estaban dando 50 miligramos cada 8, que equivale a decir 150 miligramos durante el día. ¿Sí? Sabemos además que la biodisponibilidad es 50%, eso significa que la mitad no va a ser biodisponible. ¿Ya? Perfecto. Si yo quiero lograr 150, porque eso es lo que logro por vía endovenosa, y yo sé que la biodisponibilidad es 50%, no tendré que dar el doble de dosis, ¿no es cierto? Tendré que dar 300 para que llegue 150 y sea equivalente. Alternativas, hay una sola que dice aquí, 300 miligramos cada 24, o le doy 150 cada 12, dando 150 cada 12, lo mismo, consigo el mismo efecto. ¿Ya? Y aquí hay una situación que quiero que se den cuenta, y obviamente es la B. ¿Ya? Obviamente es la B. Acá hay una situación. Si les preguntan, por ejemplo, por la dosis de acitromicina, pero les dan una fórmula previa, ¿ya? De repente inentendible incluso, algunas situaciones farmacocinéticas, y le dicen al final cuál es la dosis terapéutica, y ustedes saben que la dosis terapéutica es 500 miligramos, segurito que va a ser la respuesta, porque están hablando de una situación real. Están utilizando un fármaco que existe, no es una cosa inventada. La ranitidina existe, y si hablan de dosis endovenosas, tienen que poner la dosis que corresponde. Y si la alternativa está ahí, tiene que ser también la alternativa que ustedes habitualmente usan. ¿Y quién me va a negar de que justamente damos 300 miligramos cada 24 por vía oral? ¿Ya? Entonces, esa es una forma de también ganar tiempo en algún tipo de pregunta. ¿Ya? En algún tipo de pregunta. Claro, ahí tendríamos que ajustar. Claro, ahí tendríamos que ajustar. Pero si no les menciona, obviamente que no lo consideramos, ¿no? No lo consideramos. Sino que aquí la enseñanza de repente es que cuando les pregunten por algo que es conocido, y están seguros ustedes de las dosis correctas, por mucho que como sea el enunciado, ustedes tienen que apostar por la dosis que es habitual. Y fíjese al final, 300 miligramos cada 24, todo el mundo da así, también da 150 cada 12. ¿No? Y justamente más bien eso se debe a que la biodisponibilidad es 50%. A ver esta. Se administra 500 miligramos de un antibiótico por vía oral, 140 se metabolizan en el primer paso. ¿Cuál es la biodisponibilidad por vía oral de este fármaco? Bien, se administra 500, ¿no es cierto?, que es la dosis total, ¿ya? Pero 140 se van a metabolizar en el primer paso. ¿Qué significa? Que lo que llega a sangre es esa diferencia, ¿o no? Si 140 se metabolizan en el primer paso, lo que significa que lo que va a llegar es 360. Entonces habría que investigar 360, ¿qué porcentaje es de la dosis inicial, de la dosis total?
Eso es lo que llega a circulación. Claro, fácil, ¿no? 0,0, 36 entre 50, por 2 numerador y denominador, 72 entre 100, ¿cuánto es? Ya, si quieren ponen así, los que quieren operar, 0,0. Siempre hay que buscar un 100 abajo cuando hablamos en porcentaje, ¿no? Por 2, 100 y por 2, 72. 72 entre 100 es 72%. ¿Ya? La alternativa D. En algunas preguntas puede ser así. ¿Ya? No existen fórmulas exactas para llegar, pero el concepto es lo que importa. Si ustedes tienen el concepto, no importa cómo les pregunten, lo van a hacer. A ver esta otra. Dice, el área bajo la curva de un fármaco administrado por vía oral es 42. Mientras que si es administrado por vía intravenosa es 50. Acuérdense que la relación de ambas también era biodisponibilidad. Entonces, área bajo la curva 42 por vía oral y por vía endovenosa 50. 42 entre 50, que es igual a decir 84 entre 100, 84% de biodisponibilidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya. Partimos de ahí. 42 entre 50 por 2 y por 2 sería 84 entre 100, que es 84%. Entonces, yo ya sé que la biodisponibilidad es 84%. Me dicen que han administrado 250 miligramos. ¿Ya? Dice qué cantidad de fármaco inalterado llega a la circulación. Me están preguntando por la biodisponibilidad de este 250. ¿Qué debo de hacer? Sacarle el 84% a 250. ¿No es cierto? Perfecto. Muy bien. Aquí viene un concepto más. Dos medicamentos son bioequivalentes. ¿Cuándo? Claro, miren, aquí hay algunas alternativas que podría uno confundir, ¿no es cierto? Uno dice, contienen la misma dosis del fármaco, presentan una biodisponibilidad similar, son químicamente equivalentes. El otro dice, sufren procesos de biotransformación similares, presentan la misma semivida biológica, o sea, hay varias cosas que son comunes. Sin embargo, lo único que define bioequivalencia es que tengan la biodisponibilidad lo más similar posible. Si es posible, igual. ¿Ya? Si es posible, igual. Entonces, cuando un fármaco es bioequivalente a otro, cuando su biodisponibilidad es similar o igual. ¿Ya? Similar decimos que puede haber una variación pues mínima, ¿no? Si es igual, mucho mejor todavía. Entonces, cuando nosotros hablamos de fármacos bioequivalentes o estudios de bioequivalencia, muchas veces dicen eso. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un metronidazol, digamos. ¿Ya? Y tengo un nuevo producto que también es metronidazol, de repente de un laboratorio nuevo, qué sé yo. Yo tengo que verificar, ¿ya?, que la biodisponibilidad de ese fármaco nuevo sea parecida o igual que el estándar, para decir que son bioequivalentes. No es suficiente que también sea de 500 miligramos. ¿Ya? O sea, tienen que tener la misma biodisponibilidad. Entonces, los estudios de bioequivalencia justamente hacen referencia a eso. Es un requisito, por ejemplo, para que los fármacos que son copias, que acá mal le llamamos genéricos, ya, digamos, de alguna manera sean equivalentes. Tienen que haber estudios de bioequivalencia que representen más o menos lo mismo. ¿Ya? Claro que por ahí hay algún rango, ya lo vamos a ver luego, de un cierto porcentaje que puede variar, que está permitido, pero pasado ese rango ya no decimos que sean bioequivalentes. Tiene que ver con la biodisponibilidad entonces, ¿ya? Cuando presentan una biodisponibilidad similar decimos que son bioequivalentes. Bien, entonces miren, los fármacos se han administrado, se han absorbido, se han distribuido, se han biotransformado, ahora se van a tener que excretar o eliminar. Entonces, aquí no hay mucha cosa que discutir. La eliminación es básicamente por cualquiera de esas dos vías. Es más riñón que hepática, por ejemplo. ¿Ya? La eliminación renal es muy común. La eliminación hepática también. No es una situación de memorizar dosis de acuerdo, por ejemplo, al clearance de creatinina, porque al final ahora hay tablas y a veces esas tablas incluso se modifican de un año para otro. ¿Ya? Es una situación simplemente de saber que se tiene que corregir. Como norma general, la corrección de los fármacos por vía renal es cuando el clearance es menor de 50. Cuando no ha disminuido a menos de 50, tú puedes dar incluso las dosis habituales, ¿ya? Como norma general. Hay excepciones por ahí. En el caso de la insuficiencia hepática es difícil de corregir. ¿Ya? No hay, digamos, un mecanismo que te permita decir, como hay insuficiencia hepática, tanto por ciento le voy a quitar a la dosis. Es más difícil.
¿ya? Es más difícil. Tanto así que las correcciones son un poco más groseras. Por ejemplo, en el caso, si mal no recuerdo, de la tigecyclina, por ejemplo, que en insuficiencia renal no se corrige, en insuficiencia hepática te dicen dale la mitad. O sea, porque no hay forma de decir exactamente cómo voy a corregir, como en el caso sí, que se puede hacer con falla renal. ¿Ya? Entonces es más fácil corregir riñón que hígado, ese es uno. La mayoría se depura por riñón comparado con el hígado. También hay otras vías de eliminación. Por vía inhalatoria también se puede eliminar. ¿Ya? Bien. Sin embargo, esto hay que recordar, y para eso era la biotransformación. ¿Van a favorecer la eliminación? Cuanto más polar sea el fármaco, o lo que queda del fármaco en este caso. Y habíamos dicho que polaridad era sinónimo de que sea hidrosoluble. Tiene que ser hidrosoluble. Cuando hay un volumen de distribución pequeño, obviamente es más fácil eliminar. Volumen de distribución significa que cuando yo administro el fármaco, ¿no?, en el organismo, ¿por dónde se va a distribuir? Ese volumen, ¿por dónde se va a distribuir? Si es un volumen pequeño, obviamente el volumen pequeño se elimina más rápido. A eso se refiere. Escasa unión a proteínas del plasma. Otra vez repetimos lo mismo. Cuanto menos unión a proteínas, más rápido se elimina. ¿Ya? Menos tiempo de vida media también. Aquí lo recalca, así suena repetitivo, que la fracción que se puede depurar es la fracción libre. Acuérdense que la fracción unida a proteínas no es la que va a funcionar. ¿Ya? Y esto es importante, miren, la interacción fármaco-proteína, o sea, cuando está unido a las proteínas, disminuye la difusión. Retarda la eliminación, ya sea por vía renal o incluso por diálisis. Cuidado. O sea, no es que porque se use la diálisis garantizado que se va a eliminar, no. Si tiene alta unión a proteínas, ¿ya?, aún con diálisis no es tan fácil eliminarlo. ¿Ya? Ese pequeño concepto más hay que añadir. ¿Ya? En realidad no hay mucho que hablar aquí. Ustedes van a tener todavía otra clase de farmacología donde específicamente se va a hablar de la parte terapéutica, ¿no?, por especialidades. Obviamente ahí hablarán más de correcciones, ya que es solamente un concepto, como les decía. La idea era más o menos terminar los conceptos generales, ¿ya? Y dentro de esos conceptos generales todavía hay más cosas por hablar, como por ejemplo las reacciones adversas a medicamentos. Así como hay reacciones de fase 1, de fase 2, también les preguntan cuál de las reacciones de tipo A o de tipo B, también es otro tipo de pregunta, ¿ya? Hay que saberlas diferenciar. En realidad no es difícil, ya es simplemente tomarlo en cuenta. Entonces, la OMS va a definir reacción adversa a medicamento con este concepto que está aquí, ¿ya? Con este concepto que está aquí. Y el concepto tradicional no es diferente a este que está acá, ¿ya? No es diferente. Son efectos obviamente no deseados, ¿no es cierto? Porque un efecto colateral es un efecto no deseado. Cuando se administra un fármaco, ojo, a dosis terapéuticas. Porque si yo voy a dar 10 veces la dosis, obviamente voy a esperar también un efecto indeseado. Entonces eso ya no sería un efecto colateral. Entonces el efecto colateral tiene que ser a dosis terapéuticas. ¿Ya? Entonces si observamos exactamente lo que nos dice la OMS, habla de lo mismo. Dice cualquier efecto perjudicial o indeseable, ¿ya?, producido por un fármaco administrado en dosis utilizadas en el hombre para profilaxis, diagnóstico o tratamiento. O sea, dosis terapéuticas. ¿Ya? Dosis terapéuticas. Muy bien. En ese entender hay dos grupos importantes. Reacciones de tipo A y reacciones de tipo B. Hay diferencias entre ambos. ¿Ya? Hay diferencias entre ambos. En realidad no es muy complejo las diferencias. Las reacciones del tipo A de manera general se llaman dosis dependientes. ¿Ya? O sea, si hacemos una generalización, este tipo de reacciones se van a dar por tratamientos prolongados, dosis dependiente, por dosis incrementadas, dosis dependiente, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera, como dice aquí, son previsibles. Por ejemplo, si yo uso aminoglucósidos y sé que lo voy a usar 21 días, para mí es previsible que podría llegar a ototoxicidad o nefrotoxicidad. No voy a decir, uy, qué sorpresa, yo no esperaba esto. Desde el momento que voy a usar ese tiempo prolongado, yo espero que podría darse ese efecto colateral. ¿Ya? A eso se refiere previsibles. Son dosis dependientes. ¿Ya? Puede deberse a varias cosas, obviamente. ¿Ya? Puede deberse a varias cosas, pero normalmente tiene que ver de manera directa con la dosis que se usa. Puede haber otras alteraciones que también podrían, digamos, interaccionar, básicamente cuando es, por ejemplo, las interacciones medicamentosas. O sea, el fármaco solo no puede producir el efecto colateral, pero cuando se asocia a otro por otro motivo, sobre todo cuando hay polifarmacia, probablemente sí se va a presentar. Pero en teoría también son previsibles.
Porque si yo uso rifampicina y uso warfarina, yo puedo anticiparme a los hechos y decir, oye, aquí puede haber un problema. A eso se refiere que son previsibles, ¿ya? Mientras que los del tipo B, les adelanto, no son previsibles. Ejemplo, anafilaxia. No hay forma de saber qué persona va a hacer anafilaxia, ¿ya? O sea, es un evento inesperado y no depende de la dosis, puede ser con una dosis minúscula también. Esas son las de tipo A, ¿ya? A pesar de que son, digamos, previsibles, son los efectos colaterales más frecuentes, los del tipo A, más que el tipo B, felizmente. Y a pesar de ser los más frecuentes, tienen escasa letalidad. Las del tipo B son no previsibles, son poco frecuentes, pero tienen alta letalidad. Están en el otro grupo. Ahí están las de tipo B, por eso se les llama también idiosincráticas, o sea, no sabemos en quién se va a presentar. Son imprevisibles, a diferencia del grupo anterior, ¿ya? No se relacionan necesariamente con los efectos farmacológicos descritos, sino son situaciones inesperadas, ¿ya? Hay mecanismos de hipersensibilidad, ¿ya? Por ejemplo, esas personas que tienen déficits enzimáticos, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo, que puede desencadenar cuadros aparatosos cuando se usa uno u otro fármaco. ¿Ya? No a todos los que ingresan y le van a dar un tratamiento por algún motivo le hacen dosaje de ese tipo de enzima, por ejemplo, ¿no? Entonces a eso se refiere que son imprevisibles. Felizmente son poco frecuentes, pero tienen alta letalidad. Y hay muchas alternativas. Por ejemplo, en el caso de la hepatotoxicidad por isoniazida, no hay forma de decir, este señor va a hacer hepatotoxicidad por isoniazida, porque puede o no presentarse. Pero yo sí puedo decir, esta persona que va a recibir aminoglucósidos durante 3 semanas tiene alta chance de hacer ototoxicidad, por ejemplo. Eso sería el tipo A, ¿ya? A eso se refiere. Hay otras más, anemias hemolíticas, por ejemplo, por penicilina. No hay forma de saber quién va a hacer y quién no, ¿ya? La anemia plástica por cloranfenicol también está en ese grupo. No hay forma de saber quiénes pueden hacer antes de iniciarles el tratamiento. O sea, son imprevisibles y son idiosincráticas. Diferencias entre A y B. Aquí está mucho más claro las de tipo A y las de tipo B. Las de tipo A, farmacológicamente previsibles. Las de tipo B, farmacológicamente imprevisibles. O sea, uno es el contrario del otro. Las de tipo A dependen directamente de la dosis. O sea, cantidad de fármaco usado o el tiempo que se va a exponer a la persona al fármaco. Las de tipo B son dosis independientes. O sea, no depende de la dosis. Puede ser con la primera dosis incluso. Alta incidencia del tipo A. Felizmente poca incidencia o baja en el tipo B. Y a pesar de que hay alta incidencia, la mortalidad es baja en el primer grupo. Y en el segundo grupo hay poca incidencia, pero a pesar de que hay poca incidencia, la mortalidad está presente. ¿Ya? En el primer grupo, en el tipo A, ¿el tratamiento cuál es? Puedo ajustar la dosis, no necesariamente lo voy a suspender. Ajusto la dosis o tratamiento sintomático también. En el tipo B, sí o sí tengo que suspender. Si hace anafilaxia, no le voy a dar la segunda dosis de penicilina. O sea, a eso más o menos se va. ¿Ya? A eso más o menos va. ¿Se entiende la diferencia entre A y B? Esta cosa tan sencilla también es motivo de pregunta examen. ¿Ya? Claro que les ponen por ahí cosas un poquito para rebuscar, pero yo les voy a dar una regla, que a mí al menos me ha servido. Porque antes de colocar la pregunta, yo también juego si puedo o no resolverla. ¿Ya? Y después ya, pues bueno, vemos si lo acomodamos o no. Cuando les den nombres raros, ya de unos efectos colaterales que nunca han escuchado en su vida, asuman que es B. ¿Ya? Asuman que es B. Pero si les dicen ototoxicidad, por ejemplo, ¿ya? Tendría que asumir que es A. ¿Ya? Entonces, esa es una forma como para librarse del asunto cuando la cosa es un poquito complicada. A ver, vamos a ver. Claro. Claro, estarían dentro del grupo A, porque son previsibles. Claro, o sea, porque están descritos, que se puede presentar, incluso te hablan de porcentajes, pero no es idiosincrático, depende de la dosis, ¿no? Por ejemplo, diarrea por antibióticos, eso es tipo A, porque yo sé que el darle antibióticos y por tiempo prolongado hay el riesgo de desencadenarle. Pero, por ejemplo, shock anafiláctico por ceftriaxona. Mira, con la misma ceftriaxona les voy a poner 2 ejemplos. Barro biliar
y en el otro shock anafiláctico. El barro biliar está descrito, es un efecto, es el más común. ¿Ya? Entonces, no necesariamente se va a presentar, pero es posible que se presente. Pero en lo otro, o sea, me agarra de sorpresa. ¿Ya? Entonces, esa diferencia hay que hacer. ¿Ya? Las más raras, agrúpenlo en el grupo B. Y las un poco más comunes en el grupo A. ¿Ya? Y justamente para más o menos practicar, vamos a ver las siguientes preguntas. ¿Ya? Vamos. Diga, doctor, diga. Claro, el síndrome del hombre rojo, lo mismo, es tipo A. Porque está descrito, cuando tú administras muy rápidamente la vancomicina, con toda seguridad que vas a producir el síndrome del hombre rojo. Tendría que ver con la dosis, mal manipulada. ¿Ya? Sería B cuando yo administro de cualquier manera y a veces se presenta y a veces no. No. Tú administras, perfundes rápido la vancomicina, con toda seguridad que vas a tener el síndrome del hombre rojo. ¿Ya? O sea, hay formas de poder detectar A y B. A ver, vamos a practicar. Vamos a practicar, todos, ¿ah? Dice, indique cuál de los siguientes factores no es importante en la patogenia de las reacciones adversas tipo B. Ya saben, B, idiosincrático, raro, etcétera, etcétera. Dice cuál no es importante dentro de los factores. Hay que ver. Dice ciertos aditivos y solubilizantes. Puede haber un aditivo, un solubilizante, a lo cual la persona puede hacer anafilaxia, sin necesidad de hacer el fármaco. Entonces sí, se puede considerar. Idiosincrasia, desde que dice esto, ya, pues ni hablar. El otro dice reacción inmunológica, que es un equivalente. ¿Ya? Acá dice velocidad de metabolización. El metabolismo del fármaco, ¿qué tiene que ver? Y el otro dice hipersensibilidad metabólica, que es lo mismo desde el punto de vista de reacción a lo que es una reacción inmunológica. La alternativa que no tiene que ver, ¿cuál sería? Pero para eso, ¿qué cosa han tenido que recordar? Más o menos ubicarse cómo se describe una reacción tipo B. ¿Ya? Más o menos cómo se describe un tipo B. Velocidad de metabolización no tiene que ver ni con A ni con B. O sea, es una característica del fármaco, digamos, en su paso como característica farmacocinética, ¿no? Pero todo esto sí. Sigamos practicando. Señale cuál de las reacciones adversas siguientes no es del tipo B. Quiere decir que todas serán del tipo B y habrá una que no lo es. A ver, se los dejo. ¿Cuál? Claro. ¿Por qué? Es previsible. Y se ha descrito que se da necesariamente cuando hay dosis prolongadas. Porque miren, a ver las otras alternativas. ¿No son cosas raras? Que son compatibles con tipo B. Dice porfirias por fármacos inductores del metabolismo hepático, respuesta prolongada al susametonio en pacientes con pseudocolinesterasa atípica, síndrome de Fanconi por el uso de tetraciclinas caducadas, reacción anafiláctica a la penicilina. ¿No es cierto? Son cosas más o menos raras, no tanto por el nombre, sino porque, a ver, ¿cuántas veces hemos visto esas patologías? Yo particularmente no, ni siquiera reacción anafiláctica propiamente dicha, me quedan dudas. Pero ototoxicidad por gentamicina, ¿sí? Si usamos por usar, relacionado a la dosis, vamos a tener. Está bien. Esta, tipo A. Señale cuál de las siguientes opciones no es característica de las reacciones adversas medicamentosas del tipo A. Aquí como en el caso anterior, pero hablaremos de A ya también. Todas son A, excepto una. Claro que sí. Perfecto. ¿Por qué? Porque requiere tratamiento o ajuste de dosis, no requiere suspensión. ¿No? No requiere suspensión. Muy bien. La E pertenece a la B, ¿no es cierto? Al tipo B. La A decía previsibles. Claro, el tipo A es previsible. Debidas a un efecto exagerado, sí. Relacionado a la dosis, probablemente. Intensidad en relación directa con la dosis administrada, mucho más claro todavía. Tratamiento con medidas sintomáticas, sí. La mayoría de las veces hay que dar sintomáticos y hay que hacer ajuste de dosis, pero que requiere suspensión inmediata del medicamento, no necesariamente. Eso es para el grupo B. Esta dice